Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que Hola, estén Gus. todos bien. Buenas Fernanda, tardes. Diego, Yanil, Macarena, Gise, Hola Gustavo, ¿cómo andás? todo bien, todo bien. Bueno, vamos a continuar con la parte del resumen. Ayelén, buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, se quedó muda Ayelén, no importa. Hola, buenas tardes. Bueno, perfecto, Ayelén. Bueno, vamos a arrancar con la tercera parte y espero que sea la última del resumen que tenemos. Así el sábado hacemos un ejercicio de examen para aquellos que quieran participar, así que están todos Perfecto. invitados. Así que bueno, y los vamos a resolver entre todos. Los ejercicios, eso es lo que está bueno. Así que les voy a dar un tiempo de 1 hora para que lo resuelvan individualmente. Yo les voy a pasar a cada uno de ustedes ya un formato de tipo de examen de 30 preguntas y en 1 hora la van a tener que responder. Y en la otra hora vamos a tratar de responder todas las... o por lo menos verificar todas las respuestas si coinciden o no. Así tienen una noción de dónde están parados antes del examen. Bueno, vamos a arrancar, Yo arranco. ¿Alguna pregunta antes? Sí, te quería preguntar, Gustavo, porque tengo un compañero que estudió conmigo y en esta parte de testeo de examen le gustaría participar. ¿Vos vas a hacer como un examen tipificado para todos o pensaste distintas alternativas? Porque por ahí él puede participar y también. Sí, yo a ver, voy a hacer 3 o 4 temas y se los voy a dar aleatoriamente a cada uno. Bien. O tal vez haga 2 temas y se lo doy, o tal vez tengo... Depende porque la verdad la tengo, a la diseñadora mía la tengo trabajando en que me vaya armando todo ese contenido ahora. Así que depende de eso, Bien. veo los temas y depende de la cantidad de gente, les digo qué temas le doy a cada uno. Pasen en ese momento. O sea, pero lo puedo invitar y él participar, Sí. todo lo puede hacer, perfecto. Dale, gracias. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que sí, ese día le voy a pedir ayuda a ustedes, más que nada para ir repartiendo temas, tal vez. Después lo vemos igualmente. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda? ¿Se ve mi pantalla? No. ¿No la ven? No. Bueno. Ahora voy a compartir la pantalla. Es lo que siempre me pasa. A ver si no me deja este. Listo. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, ahí hablando porque la otra vez me acuerdo que me dijeron que no se veía muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que es accidentes personales. Hablamos de lo que son, de lo que es el riesgo cubierto. Vamos a empezar con las condiciones particulares, condiciones generales específicas y condiciones generales. En el caso de que la persona designada en la misma como asegurado sufriera durante la vigencia del seguro algún accidente que fuera de causa originaria de alguno de los riesgos cubiertos por esta póliza, definidos en condiciones generales específicas y siempre que las consecuencias del accidente se manifiesten a más tardar dentro de los 180 días a citar de la fecha del mismo. El seguro cubre todos los accidentes que puedan ocurrirle al asegurado o sea, en el ejercicio de la profesión declarada, o mientras se haya prestando servicio militar en tiempo de paz, o en su vida particular, mientras se haya practicando los deportes especificados en las condiciones particulares, ya sea en la calidad de profesional o aficionado. La cobertura se extiende al tránsito y o permanencia del asegurado en el extranjero, salvo en países que no mantengan relaciones diplomáticas con la República
Argentina. Bueno, acá un poquito de todo, de qué cubre, va a depender de, obviamente, siempre lo que declaremos como la actividad. A veces se puede declarar la forma particular en una persona y le cubriría en su total con 24 horas, y otras veces se declara nada más según su profesión o su actividad. ¿Está bien? Esto quiere decir que le va a cubrir en la actividad si declaramos, y después hay otra parte que es en el lugar de trabajo y la parte de lo que es itinere. Itinere es el trayecto desde la casa hacia el trabajo y desde el trabajo hacia la casa. Entonces, eso es lo que cubriría lo que es accidentes personales. Y como bien la palabra lo dice, cubre accidentes, no va a cubrir enfermedades. ¿Está bien? Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que alguien que está manejando le produce un infarto, ¿está bien? Y después choca, en realidad ya tenía una enfermedad, pudo haber tenido una enfermedad y después chocó. La consecuencia del choque es posterior a la consecuencia de la enfermedad. Entonces, en ese caso no estaría cubierto en accidente personal. ¿Entienden? Esto es para que el día de mañana traten también de transmitir lo que esas enfermedades no están incluidas en lo que es accidentes personales. Bueno, las personas asegurables. Cualquier persona que cumpla con los requisitos de asegurado o tomador, cualquier persona que cumpla con los requisitos de dependiente podrá ser incluidas en las coberturas. Disculpen, voy a cerrar mediante solicitud del tomador y aceptación del asegurador. El cónyuge del asegurado titular. Hijos del matrimonio. Acá presten atención, si el cónyuge del asegurado titular, los hijos del matrimonio nacido durante la vigencia de las pólizas, amparados desde la fecha en que se cumple un mes de nacido, y se excluirán a partir de la siguiente renovación. Cuando contraigan matrimonio estos hijos, cumplan 21 años o 25 en caso de que sean solteros y estudiantes, y cuando obtengan ingreso por trabajo personal, y dejen de depender económicamente del tomador. ¿Está bien? Pluralidad de seguros. Se deberá notificar sin dilación a cada asegurador los seguros que tengan contratado o contraten en lo sucesivo, cuando el conjunto exceda la suma que a tal efecto conte en las condiciones particulares. Si está cubierto por un importe superior a dicha suma, sin conocimiento de la situación de los aseguradores, estos indemnizarán a prorrata en sus respectivas sumas aseguradas, sin derecho del asegurador a restitución de prima. El asegurador no tiene la obligación de notificar de los riesgos de accidentes personales que cubra accesoriamente otras ramas de seguros. Se consideran aseguradas las personas únicamente por la póliza que posea mayor suma asegurada. Cuando los beneficios sean idénticos, se considerarán la póliza que se haya emitido primero. Acá, si bien esto es un resumen que lo preparé en su momento hace un montón de tiempo, acá creo que puede haber una discrepancia y eso yo lo consultaría más que nadie con algún profesor, a ver si es así, en los clases, en lo que es vida. No sé si es en vida o en accidentes personales, no hay pluralidad de seguros. ¿Está bien? Yo lo consultaría. Esto es para que se lo dejo pendiente, para que puedan averiguar. Yo voy a tratar de averiguar también por mi parte, pero no habría pluralidad de seguro. Puede ser en AP, pero en vida no. Esto para que lo tengan en cuenta. Los riesgos no cubiertos. Como les dije yo, consecuencias de enfermedades de cualquier naturaleza. Lesiones causadas por la acción de rayos X y similares y de cualquier elemento radioactivo, reacciones nucleares, lesiones imputables a esfuerzo, insolación, quemaduras por rayos solares, enfriamiento, demás efectos atmosféricos o ambientales,
psicopatías transitorias o permanentes, de operaciones quirúrgicas o de tratamiento, los accidentes o lesiones sufridos por empresa criminal. Quedan cubiertos los actos realizados para prever el siniestro o atenuar sus consecuencias, los accidentes por vértigo, vaído, lipotemias, convulsiones, parálisis o lo que ocurra por su estado de enajenación mental, carrera, ejercicio de juegos atléticos de acrobacia, accidentes derivados de la navegación aérea no realizada en línea de transporte aéreo regular, accidentes derivados de uso de motocicletas, vehículos similares que no hayan sido especificadamente incluidos en las coberturas, o de la práctica de deporte riesgoso que no hayan sido expresamente cubiertos. Fíjense que en todas las pólizas de accidentes personales consulta si hace uso de motocicleta. O sea, si no está declarado y el accidente se produce a través de una motocicleta, o sea, esa cobertura va a estar excluida. Bueno, por enfermedad de SIDA, guerra civil o internacional, guerrilla, rebelión, terremoto, motín, tumulto popular, huelga, lockout, fenómenos sísmicos, inundaciones y otros fenómenos. Integrante de las Fuerzas Armadas, suicidio, sustentativa, ciegos, sordos, miope, mutilados, afectados a la invalidez superior del 10%, paralíticos, epilépticos, bueno, toxicomaníacos y alienados. Estos son, digamos, las exclusiones. Una de las exclusiones que tiene, y no sé si acá lo dice, es el tema de la dentadura. Eso también después se lo voy a chequear, pero el tema de la dentadura también entra dentro de estas exclusiones de accidente personal. No sé si a alguien le pasó. ¿Qué tipo de patología? No, dentadura, cuando te caes, lo que no está incluido es la rotura de los dientes. Ah, ok. ¿Está bien? No es patología. Bueno, agravación de riesgo, modificación del estado físico o mental, modificación de su profesión o actividad. Acá, a ver, esto es específico, por eso cuando uno informa una actividad o profesión y cambia esa actividad que tiene, lo debe declarar en la póliza. Fijación de residencia fuera del país. Plazo de gracia, 40 días para el pago sin recargo de intereses, para el pago de la prima de la primera prima, el plazo de gracia contratada de la fecha de vigencia de esta póliza. Para el pago de las primas subsiguientes, el plazo correrá a partir de las 12 horas al día del vencimiento establecido en las condiciones particulares. Vencido el plazo, caducarán los derechos emergentes de esta póliza, los derechos que esta póliza acuerda con el tomador y los asegurados nacen el mismo día y hora en que comienzan. ¿Está bien? Esto también está bueno que lo sepan, que nacen el mismo día y hora en que comienzan. Las obligaciones a su cargo establecidas precedentemente. Si durante el plazo de gracia se produjera el fallecimiento del asegurado, se deducirá la suma a abonarse, la prima o fracción de prima impaga vencida. La falta de pago de las primas implicará la caducidad automáticamente, pero se adeudará al asegurador la prima correspondiente al plazo de gracia. En caso de accidente, el asegurado o los beneficiarios deberán comunicar al asegurador el acontecimiento dentro de los 3 días de conocerlo, bajo la pena de perder el derecho a ser indemnizado, salvo que se acredite caso fortuito. Obligación de suministrar información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo. Comprobación del fallecimiento, la documentación pertinente. El asegurador se reserva el derecho de exigir la autopsia o la exhumación del cadáver con citación de los beneficiarios, que podrán designar un médico para reemplazarlo. Comprobación de invalidez, someterse a su cargo a un tratamiento médico racional y seguir indicaciones de médicos, enviar al asegurador un certificado médico y la constancia que se encuentra sometido al tratamiento racional. Presentar la constancia médica y remitir al asegurador
cada 15 días las certificaciones médicas que informen sobre la evolución de las lesiones y actualicen el pronóstico de la curación. Plazo de prueba. Dentro de los 15 días de recibido la denuncia o constancia de la validez, deberá saber al asegurado la aceptación, postergación o rechazo del otorgamiento. Evaluación de peritos. Médicos designados, uno por cada parte, deberán elegir dentro de los 8 días de su designación a un tercero facultativo en caso de divergencia. Los médicos designados por las partes deberán presentar su informe dentro de los 30 días y en caso de divergencia el tercero deberá expedirse dentro del plazo de 15 días. El asegurado debe comunicar en forma fehaciente e inmediata cuando fije su residencia en el extranjero. Esto es importante porque si ustedes saben que esa persona va a viajar, le va a tener que comunicar, porque si le pasa algo afuera, va a quedar excluido de esta póliza. Designación y cambio de beneficiario. Cuando la Perdón, Gustavo, una pregunta. ¿En algún lado leí países limítrofes? ¿Cobertura en países limítrofes? ¿Puede estar? ¿O leí o me equivoqué? No, tiene cobertura en todos los países que tengan convenio con la Argentina, o sea, en toda parte del mundo. Creo que Mercosur me parece, ¿no? También, Mercosur también. Sí. Tiene en toda parte del mundo, siempre que tengan, ¿cómo se llama? Lo habíamos visto hace un ratito. Tiene que tener, no me acuerdo qué había dicho. Vamos a volver por atrás. Relaciones diplomáticas. Relaciones diplomáticas. Con la República Argentina. Perfecto. Pero igual tenés que comunicar, más allá de que lo tenga, tenés que comunicarle al asegurador. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, el asegurado debe comunicar información fehaciente e inmediata cuando fije su residencia en el extranjero. Designación y cambio de beneficiario. Cuando la designación sea a título oneroso y ello conste en la póliza. No se admita el cambio sin la expresa conformidad del beneficiario designado en la misma. ¿Está bien? Cumplimiento de la prestación del asegurador. 15 días después de notificado el siniestro. Tengan en cuenta que lo que es accidentes personales, vamos a tener lo que sería el tomador de la póliza, el asegurado y el beneficiario. El tomador y asegurado a veces puede ser la misma persona, pero el beneficiario no. El beneficiario es la persona que va a cobrar en caso de fallecimiento de el asegurado. Entonces generalmente es un familiar, si no son los herederos legales. Pero bueno, por eso les comento que puede haber 3 tipos de personas diferentes acá. Cumplimiento de la prestación del asegurado. 15 días de notificado del siniestro. Cuando el asegurador hubiese reconocido el derecho, pero aún no estuviera establecido el grado de invalidez permanente, el asegurado podrá reclamar un pago a cuenta del 50% de la prestación estimada por el asegurador. A más tardar dentro de los 18 meses de ocurrido el accidente, se ajustará y liquidará definitivamente la prestación según la validez y la invalidez resultante en ese momento. Acá tengan en cuenta que cuando hay un accidente, obviamente lo que se va a tratar de cubrir acá son las curaciones primarias que se le hagan al asegurado. Por eso acá dice que se le puede reclamar el 50% a la compañía de seguros. Y tengan en cuenta, en lo que es accidentes personales, tenemos 2 opciones. La opción prestacional, ¿está bien? O la opción de reintegro. Esto va a depender cada compañía de lo que pueda ofrecer. La acción prestacional, si uno tiene un accidente, un asegurado tiene un accidente, la compañía presenta prestadores en el cual se puede atender el asegurado.
¿Está bien? Por lo cual no va a tener que pagar, tal vez la compañía en ese momento, no va a tener que pagar el asegurado, pero siempre va a ser por el monto de suma asegurada. ¿Está bien? Y en lo que es seguro de accidentes personales, también tenemos la opción de asistencia médica farmacéutica, que en muchos lugares lo van a ver como AMF, que significa asistencia médica farmacéutica, que eso se paga en caso de, obviamente, que haya una internación de alguna persona o que se necesite medicina o curaciones. Para eso sirve la asistencia médica farmacéutica. Y lo otro, lo de la invalidez o fallecimiento, es por esa causa. Cuando ya se determina el grado de invalidez o se determinó el fallecimiento. ¿Está bien? Por eso son, digamos, 3 coberturas que tendría. Después hay otras más también dentro de este tipo. Puede haber otras coberturas más dentro de esta póliza de accidentes personales. Una, por ejemplo, puede ser una renta diaria que el asegurado cobraría por cada día de internación que tiene. Vamos a suponer que el asegurado y el tomador es el mismo y es un profesional o es una persona independiente, por lo cual si deja de trabajar, deja de percibir un ingreso, y de esta forma, con esta renta diaria, lo que logra es por lo menos percibir un ingreso durante el tiempo que perdure la internación. Bueno, sigo. Repatriación de restos. En caso de fallecimiento por accidente en el exterior, se cubren los gastos de repatriación del cuerpo al país de residencia permanente y habitual, y quedan excluidos los gastos de funerales e inhumación. Accidente. Acá explica bien lo que es el accidente. Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué? Porque siempre después surgen dudas en algún momento cuando nos pasa un siniestro de esta magnitud. Entonces, accidente es toda lesión corporal que pueda ser determinada por médico de una manera cierta, sufrida por el asegurado independientemente de su voluntad, por la acción repentina y violenta de o con un agente externo. Eso es lo que es accidente. Tomador. El tomador puede ser una persona física, como lo venimos hablando, o una persona jurídica. No. O una persona jurídica, con lo cual se celebra el contrato de seguro por su cuenta o de un tercero. Puede ser una empresa que contrate este seguro y asegure a sus empleados. Es para que tengan una idea, a grosso modo, es un símil RT, digamos. Es una contraprestación de tipo ART, puede llegar a ser. Esto se da porque hay muchas profesiones o muchos trabajos, ¿está bien? Que la verdad no están dentro de la formalidad, y eso hace que se pueda contratar estos tipos de seguros. Y ocurre mucho en el tema de la construcción también. Y también puede pasar que pasa mucho en los countries cuando van a trabajar los obreros, y acá es un tema para que lo tengan en cuenta, porque el accidente personal, generalmente la persona que le da trabajo a un contratista, también para su hogar, le exige un seguro de accidentes personales para estas personas que van a trabajar en su casa, y está bárbaro que le exijan, porque bueno, tiene que estar con cobertura para cualquier tipo de accidente. Pero en este caso, por más que presente cláusula de no repetición, lo que va a pasar es que
el accidentado o el asegurado le pueda reclamar al dueño de la propiedad más allá de lo que le reclame al contratista de la póliza. ¿Entienden? Por eso también es bueno que ustedes tengan en cuenta de si conocen ese tipo de personas que hacen, que contratan a un contratista para que vayan varios obreros a la casa a trabajar, que él saque un seguro de accidentes personales también más allá de el contratista que le puede presentar el seguro de accidentes personales. Te hago una pregunta, Gustavo. Suponte que, viene un albañil, yo por ejemplo vivo en un primer piso, tengo escalera, es un PH. Sí. Un albañil tengo que hacer pintar a todo esto. Y hay una parte, obviamente, en altura, que es el primer piso, ¿no? Toda la parte de la escalera, yo llamo un albañil, ¿no? Para que haga el laburo. En ese caso tendría que contratar yo una P para él. Porque Exacto. no hay un contratista en el medio. No. Ahí vos tenés que contratar un accidente personal para él, específicamente. Para él específicamente, perfecto. Y lo que vas a señalar es la altura. Como mínimo tenés que saber la altura en que va a estar, porque en caso de tener más altura sale más el seguro. Generalmente se cubre hasta 4 metros. Saben que es un piso, ponele. Un piso y algo. Claro. Realmente la primer cobertura que te da es esa. Después va avanzando, pero obviamente a más altura, más te sale el seguro. Pero lo podés tener, no sé, que la persona viene y me hace el laburo en una semana, yo a la semana, y después de trabajar ya lo doy de baja. Sí, vos el seguro de accidentes personales lo podés contratar por día, por semana, por mes, por año. Eso no hay problema. Bien, perfecto. Pero lo sí que hay que tener en cuenta es esto. Cuando es en altura hay que decir la cantidad de metros de altura que va a estar trabajando. Igualmente, la discrepancia es que si una persona se cae porque van a ver que hasta 20 metros de altura capaz que te da cobertura y después de 20 metros de altura no te da más cobertura. Hay muchas compañías que no te dan cobertura después de más allá de los 20 metros de altura. Y mi reflexión siempre fue, digo, si se cae de 20 metros de altura o se cae de 40, va a tener la misma suerte, lamentablemente. El por qué no lo cubre. Esa es, digamos, mi reflexión. Pero bueno, te puedo hacer una última pregunta que está vinculado, que por ahí es un caso que pueden tomar. Ponele, yo llamo al parquero para que haga toda la partecita de mi vereda, ¿no? Y él me pide electricidad a mí y me da electricidad desde la ventana de mi frente a la fachada de mi casa. Ya recibiste el contrato. Que llegó al límite. ¿Cómo? Vamos de vuelta. Yo tengo la vereda de mi casa. ¿O a tu casa? No, vereda de mi casa. Sí. No sé si ahí corre derechos privados o una pega ahí, decís vos. No, porque está trabajando él. Está trabajando, perfecto, pero está en la vereda. ¿Viste? Tipo el parquecito de la vereda donde tiene una... No importa, pero está trabajando para vos. Yo le doy electricidad y está laburando para mí. Sí, está cubierto. Si tengo una P, está cubierto. Sí. Si tengo una P. O sea, si el chabón se electrocuta, no sé, cortando el pasto, tranquilamente me puede correr una responsabilidad civil de parte del ayuntamiento. Sí, pero si tiene una AP y tiene la cobertura de apego, es una cobertura de responsabilidad civil, le cubre de las dos maneras. ¿Y sería una RC comprensiva? Sería una RC comprensiva. Ok. Pero una AP también... Yo en estos casos generalmente tomo más AP que responsabilidad civil. Bien. Yo lo tomaría. Si tengo una situación particular así, prefiero tomarlo con accidentes personales, ya me quedo cubierto porque el AP te cubre, ya está.
tuvo el accidente fortuito, ya está, te Ya cubre. está, ok, perfecto. Perfecto, Gustavo, gracias. De nada. Bueno, familiares asegurables, el asegurado titular y cada uno de sus dependientes. Asegurado titular, persona de la cual depende económicamente los otros miembros de la familia. Dependiente, siempre y cuando no tengan ingresos por trabajo personal o dependen económicamente del asegurado titular. Su cónyuge, si es menor a 65 años. Hijos solteros, mayores a un mes o menores de 21, hijos solteros mayores de 21, pero menores de 25. Asegurado, cada uno de los miembros de la familia asegurable que a la solicitud del tomador ha quedado amparado bajo la póliza. Beneficiaria, personas designadas por cada uno de los asegurados para recibir el beneficio de su seguro en caso de fallecimiento del designante. Médico, persona que ejerce medicina titular legalmente. Bueno, esto es para que tengan en cuenta acá lo que es un beneficiario, y al haber muchos asegurados se puede poner como herederos legales o se puede poner un beneficiario particular en la póliza, o se puede poner el beneficiario, el titular de la póliza. ¿Está bien? También puede ser esa opción. Bueno, vamos entonces a lo que es la RT. ¿Hay alguna consulta a lo que es accidentes personales? No. Bueno. Ahora no, Gustavo, gracias. Bueno, vamos con lo que es ART. ART es la ley 24.557. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, concluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. Acá vieron que acá sí metieron lo que es enfermedades, pero profesionales. Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de la prevención. Los empleadores y los trabajadores, comprendidos en el ámbito de la ley de riesgo de trabajo, así como las ART, están obligados a adoptar medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos de trabajo. Dichas partes deberán asumir el compromiso concreto de cumplir con las normas de seguridad y higiene en el trabajo. Ustedes vieron que generalmente en todos los trabajos hay como una pancarta ahí donde está en sí los teléfonos de la compañía de seguros, el nombre de la compañía de seguros, y ahí les especifica muchas veces la medida de seguridad que tienen que tener, depende a cada una de las actividades. Eso es importante. Otra de las cosas importantes también, las compañías de seguros ofrecen muchas seguros de ART, ofrecen mucha capacitación para las empresas, ¿está bien? Para que vayan para esto, para prevenir los tipos de accidentes. Entonces, esto también utilícenlo como una fuerza de venta, porque creo que no es muy utilizado las capacitaciones, y depende de la actividad del que los contrata, puede ser muy útil. Yo tengo contratado estaciones de servicios en las cuales les aviso generalmente cuando hay algo destinado para ello, les aviso a la empresa que hay capacitaciones para ese tipo de riesgo. Entonces está bueno que uno también pueda promoverlo, más allá de la venta comercial que hagamos, que promovamos ese tipo de acciones. Bueno, accidente de trabajo. Y acá vamos a ver la diferencia que hay tal vez con accidentes personales. Accidente de trabajo es un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en la ocasión de trabajo o en el trayecto,
itinere entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, con la aclaración de que el trabajador podrá destacar por escrito ante el empleador y dentro de los 72 horas ante el asegurador, que a fin para mí son 3 días, que itinere se modifica por razones de estudios, concurrencia a otro empleo o atención o familiar directo, enfermo y no conveniente, debiendo presentar el pertinente certificado de requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de ocurrido. Bueno, acá lo importante es cuando se produce el accidente de un trabajador itinere, lo primero que va a ver la compañía es el trayecto que estaba haciendo esa persona y dónde estaba. ¿Está bien? A ver, si yo estoy de novio, estoy en pareja con alguien que vive, no sé, vamos a ponerle un lugar, que vive en el Tigre, ¿no? Y yo estoy viviendo en Belgrano. Entonces yo de Belgrano generalmente me voy a Vicente López a trabajar. Entonces mi trayecto es de Belgrano a Vicente López. Ahora yo me voy al Tigre a la casa de mi novia. ¿Está bien? Entonces me trae, yo estoy casado, ojo, pero es un ejemplo nada más. Yo por si lo ve mi mujer después me caga pedo, por eso se lo digo. Entonces... Vale la aclaración. Vale la aclaración. Entonces, yo vengo de la casa de mi novia hacia el trabajo, ya yo no comuniqué que estaba en otro lugar. ¿Está bien? Entonces, ahí la compañía, si bien la prestación, vamos a entender una cosa acá también, hay una prestación y después va a haber puede haber una indemnización. ¿Está bien? La prestación obviamente siempre me la van a otorgar. Y siempre puede pasar que uno vaya a su prepaga, ante un accidente va a su prepaga y después lo derivan a la ART. Eso siempre pasa, generalmente. Cuando uno tiene la imposibilidad de caminar, la RT se tiene que hacer cargo del traslado todos los días de esa persona desde el domicilio hasta la clínica donde tienen que hacerse las curaciones. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces es importante el itinere que lo tomen en cuenta y que también lo aclaren a sus asegurados. Enfermedades profesionales. Las que se encuentran incluidas en un listado de enfermedades profesionales en el decreto 658, que se presenta como resultado directo del trabajo que realiza una persona. A ver, hay un montón de enfermedades profesionales. Esto creo que se habilitó hace 6 años atrás, es bastante nuevito. Antes no existían lo que eran enfermedades profesionales. Y bueno, dentro de la ley, obviamente, ahora tienen cobertura y eso está bueno porque, no sé, a veces uno puede tener una enfermedad profesional porque, nada, hay algo tóxico que lo va contaminando en el transcurso de su trabajo y en determinada edad presenta algún malestar, por lo cual eso lo debería cubrir porque ya es en ocasión de trabajo. Bueno, lo que es ART, no sé si quieren que les comente algo más o sigo. Avanzamos si querés. Perfecto. Vamos con seguro de incendio, que ya lo vimos, ¿no? Seguro de incendio y vamos a ver este resumen. Incendio, fuego fuera de control dado por una combustión de materiales sólidos, líquidos o gaseosos. La cobertura básica son los daños directos e indirectos por la acción del fuego, rayo o explosión.
Daños directos por tumulto popular, huelga o boicot, incluido terrorismo. Vandalismo, terrorismo, malevolencia, siempre que no formen parte de hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motines y guerra. Impacto de aeronave, vehículos, impacto de vehículos terrestres. Esto está bueno porque estas coberturas de incendio en los combinados familiares o dentro del integral comercio o un seguro de incendio, hay muchas personas que no saben que tienen cobertura por este tipo de accidentes, que uno piensa que es un seguro de incendio y la verdad aplica a más allá de lo que es el incendio y eso es tener una buena cobertura. El humo proveniente de un incendio o explosión, daños indirectos, cualquier medio empleado para extinguir, evitar o circunscribir la propagación del daño, el salvamento o evacuación inevitable a causa del siniestro, la destrucción o demolición ordenada por la autoridad competente, consecuencia del fuego o explosión ocurrido en las inmediaciones. Los bienes cubiertos son los edificios o construcciones, incluidas las instalaciones que los contemplen. Recuerden que no incluyen a las personas acá en lo que es incendio. Eso para que lo tengan en cuenta, porque fue una pregunta que me habían hecho en su momento y esto para que lo tengan en cuenta. El contenido general, comprendido por maquinarias, instalaciones complementarias de las máquinas, mercadería, suministro y demás efectos correspondientes a la actividad del asegurado. Exclusiones, vicio propio de la cosa, combustión espontánea, fenómenos eléctricos, noción de fuego sobre horno y otros aparatos que operen con fuego, incendio o explosión producido por catástrofes naturales, transmutaciones nucleares, hechos de guerras o similares, bienes no asegurados, dinero, acciones, metales preciosos, matrices, modelos y otros similares. Bienes asegurados específicamente en pólizas que incluyen el riesgo de incendio. Póliza flotante. Bienes radicados en distintas ubicaciones. Bueno, acá puede ser que pueda haber una póliza de incendio que es flotante, que puede darse en comercio generalmente cuando hay una empresa que tiene varios locales, quedarían con la cobertura sobre ese monto que se puede distribuir en distintas ubicaciones. Huracán, ciclón y tornado, vientos con velocidades que superen los 100 kilómetros. Acá lo importante en lo que es incendio, porque estos son muchos casos son adicionales, el incendio, ciclón y tornado. HCT, lo van a ver mucho como hace HCT, no lo van a ver como huracán, ciclón y tornado, por lo cual eso tengan en cuenta. HCTV puede ser con vendaval también. Con vendaval también es HCTV, también con vendaval, creo que no está, pero gracias por la aclaración. Bueno, lo importante es que ustedes tengan en cuenta que para que se dé un tornado, que se dé un ciclón o un huracán o un vendaval, estos vientos tienen velocidades. Entonces va a depender de la velocidad del viento para que se lo tomen. ¿Por qué? Porque le pueden decir que no tienen cobertura, porque creo que el vendaval sería el más benévolo de todas estas acciones. Puede tener una velocidad, no sé, vamos a suponer que es de 30 kilómetros por hora. Y
Y la realidad es que el viento y lo que produjo el daño fue a 15 kilómetros por hora, por lo cual ahí no estaríamos cubiertos dentro de esa cláusula. Si bien hay viento, ¿está bien? No se denomina ni vendaval, ni tornado, ni ciclón, ni huracán. El terremoto también está incluido como un adicional: incendio o explosión baleados por terremotos, daños materiales directos por terremoto, granizo, daño directo por la acción de granizo sobre los bienes amparados por la póliza de incendio, inundación, no confundir con daños por agua. Los daños producidos por el agua normalmente a mercadería, por rotura imprevista de conductos que condensen desagües, techos, etcétera. O sea, la inundación es obviamente es por la caída de abundante lluvia y donde obviamente nos ingresa en nuestra vivienda o en locales. Lo que es remoción de escombros es a primer riesgo absoluto por una suma que no supere el 5% del valor de riesgo. Las pólizas generalmente remoción de escombros a veces lo toman como adicionales y a veces están incluidas dentro de estas pólizas de vivienda o de integral comercio. No sé si alguien tiene una pregunta. En realidad la medida de prestación de incendio es prorrata, en realidad. De incendio sí, pero remoción de escombro... No, remoción a primer riesgo en un 5%, sí, eso está claro. Es eso, Bien. ¿está bien? Si tenés un monto... No, incendio puede ser a prorrata o a primer riesgo absoluto, ¿eh? Ah, también puede ser a primer riesgo absoluto. En vivienda, en muchos de los casos, se da a primer riesgo absoluto. Pero en todo lo que es incendio de contenido. No, incendio de vivienda también. Ah, mira. Y creo que ahora el integral comercio también tienen a primer riesgo absoluto. La verdad se está tratando de llevar todo eso a primer riesgo absoluto, y más en un país donde hay mucha inflación, es más conveniente ese riesgo. Ustedes van a ver que hay pólizas enlatadas, se les llama, ¿no? Que van a determinar sobre la suma de incendio unos valores y le dice que es a primer riesgo absoluto. Puede ser una póliza con 5 millones de incendio de edificio, 500.000 pesos de incendio de contenido, después tiene 10.000 pesos de cristales y cosas así, pero sí es a primer riesgo absoluto. Bueno, alquiler, falta de pago de alquileres a raíz de un daño cubierto por la póliza de incendio. Este también es un adicional. Daños a mercadería por falta de frío o parcialización o deficiencia de la instalación refrigerante. También esto es un adicional. Bueno, vamos a la parte de robo. ¿Está bien? Robo lo habíamos visto y habíamos diferenciado en lo que era robo o hurto. Robo es el apoderamiento ilegítimo de una cosa con el ejercicio de la fuerza en las cosas y o violencia en las personas. Tiene que existir el afán de lucrar con eso. Apoderamiento ilegítimo, el hurto es el apoderamiento ilegítimo de una cosa sin fuerza en los elementos que obstaculizan el accionar delictivo ni violencia en las personas. Las coberturas, pérdida por robo de bienes muebles, daños al edificio e instalaciones que contienen a los bienes asegurados. Las pólizas de robo tengan en cuenta que el daño al edificio también tiene cobertura en esta póliza de robo. El valor es limitado por los bienes expuestos en vidriera a un 20% del total de la suma asegurada. Para juegos o colecciones se limita el valor proporcional de la pieza faltante. Bueno, nada, esto también para que lo tengan en cuenta, porque el tema de la vidriera tiene más exposición al riesgo que si estuviera dentro del local, porque tal vez
las rejas, se puede romper el vidrio, se puede meterle una mano y puede haber un robo en la vidriera de esa manera, por lo cual es una exposición a riesgo mucho más alta que si la mercadería estaría en estantes dentro del local. Valores en caja fuerte, dinero en efectivo y cheques al portador, excluyendo el hurto, incluyendo los daños de incendio, rayo y explosión, daños del edificio hasta el 15% de la suma asegurada. Dinero en tránsito, a primer riesgo absoluto, en recorridos normales sin detención. Ya lo habíamos hablado en el tema de robo, que era primer riesgo absoluto y obviamente en todo el recorrido que hace la persona que lleva en tránsito ese dinero. Fidelidad de empleados. El perjuicio pecuniario por robo, hurto, estafa, defraudación realizado por empleados. Se puede extender a personas sin relación de dependencia, limitada a rendiciones a 7 días después de haber percibido el dinero. Exclusiones. Delito cometido o instigado por familiar o empleado del asegurado. Bienes fuera del lugar asegurado o al aire libre. Lugar arrendado o subarrendado. Lugar cerrado por más de 5 días o 20 si son vacaciones. Bienes dañados por fuego o rotura de cristales en ocasión de robo. Hurto si fuera por escalamiento, ganzúa o llave verdadera no robada. ¿Está bien? Esto es, obviamente, si le hurtaron la llave y le entran con la llave, obviamente eso no es un robo, sino está dentro de lo que es hurto. El hurto, igual, en lo que es vivienda, tiene cobertura. ¿Está bien? Lo que no lo tiene es en el integral comercio. Papel moneda, metales preciosos, piedras preciosas no engarzadas, documentos, manuscritos, datos, acciones y bienes asegurados especialmente con la cobertura que incluya robo. ¿Cubre el seguro de robo los daños materiales provocados en ocasión de una tentativa de robo sobre los edificios? Sí, cubre. Las pólizas de robo, tanto en casa de familia como en locales de comercio e industria, cubren el robo conforme a su definición. Fuerza en la cosa o violencia o intimidación a las personas, pero también cubre los daños a los bienes asegurados a consecuencia de robo, hurto o tentativa, como así los daños al edificio de instalaciones que contienen los bienes del asegurado. Conforme a lo que entendemos como tentativa, es como usted lo menciona, es una acción tendiente a llevar a cabo determinada acción que no se contempla. Esta acción puede comprender, entre otras, por ejemplo, la efracción de parte del inmueble donde se encuentra alojados los bienes asegurados. Si el objetivo final de un malviviente es hacerse de las cosas que se encuentran dentro de dicho lugar, pero el delincuente no logró su propósito, igualmente esos daños deben ser reconocidos por la aseguradora. Acá hablamos de los daños a consecuencia de un robo o hurto o una tentativa. La tentativa es en principio la ejecución de un delito por el acto externo que no llega a ser suficientemente para que se realice el hecho. Esto confirma nuestra opinión y el comentario esbozado precedentemente. Bueno, esto según estaba en las leyes. Bueno, vamos a hablar, no sé si habíamos tocado en algún momento lo que es la responsabilidad civil, pero bueno, lo tenemos acá en el resumen. Responsabilidad civil. El asegurado se obliga a mantener indemne al asegurador. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato y a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. El artículo 109 ¿también? De la ley de seguro, todo lo que ejecuta un hecho por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro.
Esta está obligado a la reparación. Esto creo, yo lo dije en la ley de seguros, pero me parece que es en el Código Civil. Causa civil, el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero. Causa penal, el pago de las costas de la defensa en proceso penal. Clasificación de responsabilidad civil. Tenemos la subjetiva y la objetiva. La subjetiva es la conducta voluntaria producida por un sujeto imputable que produce daño y genera la obligación de reparar los mismos. Derivan de, por un lado, la culpa, la imprudencia, la impericia, la negligencia, con o sin cosas, es un cuasi delito. La directa, por hecho propio, indirecta, por hecho ajeno. Y objetiva, el daño injustamente causado, cuya reparación integral provoca ordenamiento jurídico, aunque haya mediado culpa de aquel a quien la ley atribuye la responsabilidad de reparar las consecuencias producidas según el curso natural u ordinario. Naturaleza jurídica. Reclamo de terceros. Daños patrimoniales. Daños emergentes. Gastos efectivamente soportados por el reclamante de consecuencia del hecho dañoso. Lucro cesante. Pérdida de ganancia que sufre el reclamante como consecuencia del mismo hecho. El daño psicológico, gastos y costas judiciales. De acuerdo a la ley de seguro, el damnificado no podrá accionar directamente contra el asegurador la responsabilidad civil contractual y extracontractual. ¿Está bien? Esto para que tengan en cuenta, quien reclama no puede hacerlo por un hecho contractual y un daño extracontractual al mismo tiempo. RC contractual, el asegurado debe a un tercero la responsabilidad civil que surja en el artículo 1009 y 1136 del Código Civil. No se consideran tercero el cónyuge, los parientes del asegurado, hasta el tercer grado de consanguinidad, y a las personas que en relación de dependencia laboral con el asegurado, en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo de trabajo. ¿Está bien? Acá hay algo contractual, por eso se dice no se consideran tercero. Cuando hay una violación de una obligación convenida por las partes, cuando se presume culpa, el resarcimiento se extiende a consecuencia inmediata y necesaria, cuando es esencialmente subjetivo, término de 10 años. Acá hay que ver lo que es ahora el Código Civil, que se puede reclamar hasta 3 años, puede haber un reclamo. Daño por obligación incumplida, tiene como causa la culpa o dolo del deudor. Daño moral a criterio del juez. La RC extracontractual es cuando no existe una obligación anterior o bien es independiente de ella. Debe probarse la culpa subjetiva. El resarcimiento se extiende a consecuencias mediatas e inmediatas. Comprende a factores subjetivos y objetivos. Y la prescripción se produce a los 2 años. La violación de deber de no dañar puede ser subjetiva o objetiva. En las RC van a ver que tenemos un montón de coberturas dentro de lo que es RC y están identificados a veces según el rubro. Empezamos con las coberturas de RC Garage, RC ascensores y montacargas, RC hechos privados imputables al asegurado. Este RC hechos privados imputables al asegurado está mucho en los combinados familiares. RC carteros y o letreros o afines, RC tintorería, RC instalaciones a vapor, agua caliente o aceite caliente, RC profesional paramédico, mala praxis, RC a consecuencia de incendio, rayo, explosión, descarga eléctrica o escape de gas. RC comprensiva, tiene por objeto reunir
una gran cantidad de riesgo para así brindar una cobertura integral. Se cubre la responsabilidad extracontractual del asegurado por el ejercicio de su actividad dentro del territorio de la República Argentina, uso de vehículos de tercero, transporte de personas de vehículos de tercero, tumulto popular, huelga, lockout, RC excavaciones, RC construcciones, instalaciones, montaje, refacciones, demoliciones, RC profesionales en el arte de la construcción, RC contractual únicamente por la ruina total o parcial de la obra, y RC extracontractual, lo mismo que la RC construcciones. En lo que es responsabilidad civil hay lo que se llama todo riesgo de construcción, a veces, que está incluida en esta responsabilidad civil. Vamos a pasar a lo que es un seguro de riesgo ambiental. Si bien hay pocas compañías que trabajan estos riesgos, hay como un nicho de mercado y hay como un monopolio de no sé si 2 o 3 compañías como mucho, o es una sola compañía que habilita a otras 2 compañías a ofrecer ese riesgo. La verdad, el riesgo ambiental en sí es algo que obviamente va a dañar lo que es el medio ambiente, el suelo, el aire, la atmósfera, y ese daño supuestamente tiene que estar reparado, por lo cual exigen, hay un ente controlador que exige que esas empresas que generalmente generan estos tipos de daños ambientales, obviamente van a tener que remediar el daño, pero ante eso también van a tener que sacar una póliza de seguro de caución, y son bastante caras, les digo, estas pólizas de caución. Los riesgos ambientales, entonces, la contaminación ambiental súbita e imprevista. Los daños ambientales pueden ser graduales, por filtración o goteo. Hay daño ambiental cuando alguien destruye un recurso natural, bien cuando lo deteriora en forma significativa. También cuando alguien contamina la atmósfera o aire de manera tal que llegue a niveles aceptables de separar de la vida humana. La Ley 25675 es la Ley Nacional del Medio Ambiente. Toda persona física o jurídica que pueda ocasionar un daño al medio ambiente es responsable por su reparación y tiene que garantizarla en forma obligatoria por medio de un seguro que tenga la entidad suficiente para ello. En la Argentina, la compañía ofrece un seguro de caución para reparar daños ambientales con la modalidad de fianza simple. Entiende, tal vez no lo entiendan lo que es fianza simple. O sea, cuando es la fianza es simple, lo que dice que obviamente aquel que exige la reparación de ese daño va a ir a la compañía o va a hacer un reclamo a la compañía, pero la compañía le va a decir que primero va a tener que reclamarle a la empresa, y después recién la compañía le puede llegar a pagar. Si la empresa es insolvente y no paga, recién ahí la compañía pagaría. Pero es distinto a la fianza solidaria, que cualquiera de las 2 personas se comprometa a pagar por ese daño. Por eso tiene una fianza simple, y esa es la diferencia, para que tengan en cuenta que la siniestralidad a veces de este tipo de compañías es muy baja y los montos de este tipo de cauciones son muy altas, y la verdad son
compañías monopólicas. ¿Se entendió eso? Pregunta, Gustavo. Sí. Soy una fábrica que me instalo cerca de un lugar que tiene, donde puedo afectar al ambiente. ¿En qué caso yo me quiero instalar, me dan los permisos todos, pero podría llegar a perjudicar el medio ambiente por lo que produzco? Sí. ¿En qué caso yo tendría que aplicar, tendría que hacer un seguro de caución? No, mismo ya cuando te vas registrando en todos los entes, Sí, ahí obviamente te van o te va a caer una inspección directamente sí. y te van a pedir el seguro de caución ambiental. Ah, claro, ahí es donde se da Sí, que sí o sí vas con caución, no podés no tener ese seguro. No podés no tenerlo. No tenerlo, perfecto. No podés, es una obligación, Ok. te van a multar y te pueden cerrar el lugar. La fábrica, el lugar, claro. Y por eso te digo, es un seguro, la verdad, bastante monopólico y caro. ¿Pero se aplica solo en esos casos o se puede aplicar en algún otro caso que no estemos contemplando? No, generalmente aquellos que dañan el suelo, el medio ambiente. Okay. Yo me acuerdo, hace unos años fui a visitar una empresa de pegamento, ¿está bien? En donde concentraban todo en una cisterna en el subsuelo y donde había rajaduras, ¿entendés? O podía haber rajaduras, no me acuerdo si había rajaduras, y que dañaban el suelo. Ese pegamento era totalmente contaminante. Entonces, obviamente, la obligaban a la empresa a tener ese seguro de caución. Bien. Bueno, en el 2007 se dispone que un seguro de responsabilidad civil y ambiental. El seguro debiera ser la empresa que pueda dañar el medio ambiente. De ser un seguro de caución, el tomador sería la empresa y el asegurado la autoridad ambiental que corresponda en la materia. La responsabilidad, el tomador sería la empresa. Yo dije el asegurado, me pareció. La Aquí caución dice el material. Debe ser un seguro de caución, el tomador sería la empresa y el asegurado la autoridad ambiental, está bien, que corresponde a la materia. Responsabilidad civil ambiental, el riesgo cubierto durante la vigencia de la cobertura y que hayan sido reclamados durante la vigencia o hasta 2 años después de su finalización. Bueno, si no quedó nada de seguro ambiental, pasamos a lo que es seguros de auto, que empezamos a hablar, eso ya lo vimos, tienen un par de videos que hice yo, que los subí en el canal de YouTube, así que si quieren clarificar más, en esos videos los pueden ver. Esto, la verdad, es un resumen y como tal vamos a pasarlo muy por alto un montón de cosas, pero sí está bueno que recuerden y se acuerden mentalmente cómo son las coberturas. Hay un seguro obligatorio que es de responsabilidad civil. Es un contrato necesario, forzoso y obligatorio, dice. Todas las víctimas tienen que tener resarcimiento sobre la cobertura de muerte o daño corporal producido por un tercero o por sus automóviles. Excluye daños materiales, se valora la vida humana. Entiendan que acá hay dos tipos de seguro, uno que cubre, que es el obligatorio, y el otro es el que se vende comúnmente, que es la RC, que cubre daños materiales y daños a las personas. En este caso el obligatorio es sobre las personas. Se confieren a favor de la víctima una acción directa contra el asegurado responsable del daño físico. Daños personales causados por un tercero por el auto del asegurado. Muerte, incapacidad total o permanente por persona. Los montos, yo no le den bola a los montos.
La incapacidad parcial y permanente, porcentaje de incapacidad sobre el monto de muerte, límite de pluralidad de reclamo, obligación legal autónoma por gastos sanatoriales hasta determinada suma, por gastos de sepelio hasta determinada suma, no se cubren los bienes de terceros, solo lesiones o muerte de personas. ¿Cómo se estructura la tarifa de seguro de automóvil? Se analiza las coberturas sobre el casco que nos ofrecen las ramas de automotores. Podemos comprobar que se va de una cobertura muy restrictiva a una amplia. En consecuencia, tenemos para la responsabilidad civil, el costo de la prima se establece valores absolutos. ¿Está bien? Esto según la compañía. Para el caso de la prima, para el caso del casco, la prima va a surgir a partir del riesgo a cubrir basado por la matriz que puede ser un ejemplo la siguiente. Bueno, por un lado acá para que tengan en cuenta el tema de la RC, también tiene valores ya predeterminados y un valor de responsabilidad civil de un vehículo es de 23 millones de pesos, por la cual ya tiene un valor determinado, y el valor de la prima lo va a determinar por la incidencia que tengan en ese riesgo la compañía. Por eso la RC en distintas compañías tienen precios diferentes. En el caso del casco, la prima se va a surgir a partir de los riesgos a cubrir basado en la matriz que se puede ver. La matriz, o sea, vamos a tener lo que es la RC más incendio total, después el incendio parcial, el robo total, el robo parcial. O sea, a medida que más le agregamos a esta matriz, más porcentaje vamos a tener sobre el riesgo de lo que se va a pagar ese premio. Si queremos hacer una simulación sobre determinados riesgos, tendríamos que decir que la cobertura B se sumaría 2 más 10 más 10 más 3, esto según esta matriz, ¿no? Nos da un 25%. ¿Está bien? En la cobertura C, 2 más 3 más 10 más 12 más 10 más 5 más 3 es un 45%. Eso va a dar una tarifa sobre la tarifa que tiene siniestralidad esa compañía. En lo que es un todo riesgo, tiene un 70% se va a aplicar el 70% a la tarifa. ¿Está bien? O sea, si yo tengo una cobertura B o C, que es menor que la de todo riesgo, o sea, supuestamente, a medida que voy avanzando en cobertura, me va saliendo más caro. ¿Por qué? Porque es más lo que tengo que cubrir. ¿Está bien? Por otro lado, mientras más nuevo a veces es el vehículo, por otra parte, también hay que tener en cuenta eso, el vehículo más nuevo, en cuestión a responsabilidad civil, puede salir más barato o puede tener menos daño y menos exposición al riesgo. Bueno, las coberturas tenemos, yo siempre digo, háganse el mapa mental de que tenemos la cobertura A, B, C, D y E. ¿Está bien? Esas tres coberturas, puede ser que haya otra más dibujada, pero bueno, en el mapa tenemos que tener A, B, C y D. En el A sabemos que es responsabilidad civil. En lo B sabemos que son totales. En lo C sabemos que son de robos parciales o accidentes parciales o incendios parciales. Y en la D, aparte de todo lo que incluye todas las demás, porque es como que estas coberturas van absorbiendo las otras, aparte de estas coberturas, lo que tienen es el daño parcial, que es un beneficio que tiene el asegurado a través de una franquicia que puede ser variable, fija o tener sin franquicia directamente. Por lo cual, en lo que es una cobertura A, ya sabemos que cuando nos dicen una cobertura A es una cobertura de RC. Una cobertura B
Yo siempre, cuando ustedes ven B1, B2, C1, C2, D1, D2 no tanto, pero cuando vean B1 o B2 o B, siempre la B es la cobertura máxima de ese ítem. O sea, la cobertura B es más que la cobertura B1 o que la cobertura B2. Y acá lo van a ver en este ejemplo que la cobertura B dice que tiene la RC más incendio más robo total, estos dos casos son totales, y aparte tiene lo que es accidente total. Esto es buenísimo para esta cobertura. Y tal vez es una cobertura muy básica, pero en caso de accidentes, si el valor de vehículo, la reparación, sugiere que es un 80% mayor al valor del costo del auto, se lo toman como destrucción total y se lo pagan. En cambio, en una cobertura B1 no lo tiene, tiene todo lo otro, pero no tiene daño total o accidente total. Entonces, esa es la diferencia. Y en una C2 o le sacan el incendio o el robo, va a depender de cada compañía, y eso es lo que ustedes tienen que ver y asesorar. No se guíen solamente por el costo, porque muchas veces en algunas compañías pasa que, por ejemplo, las coberturas que tienen más ítem generalmente salen más baratas que las coberturas que tienen menos ítem. Más que nada para que ustedes promuevan a vender esa cobertura y no tengan problema con día a mañana con el cliente. Pero hay otras compañías que tienen estos ítems y hay una diferencia importante, tienen menos ítems y hay una diferencia menor importante. Entonces nosotros como productores a veces tratamos de ofrecerle eso a nuestros asegurados o clientes, y la verdad capaz que los estamos perjudicando porque no le aclaramos que no tiene determinados ítems en ese riesgo. Después, bueno, en lo que es cobertura C, después está la C Premium o C Plus, como la quieran llamar, en las coberturas que ahí les incluye vidrios laterales, incluye granizo, parabrisas, luneta, ¿está bien? En lo que es una cobertura C de robo, incendio total o parcial, está incluido lo que son las ruedas también. Ahora salió una nueva disposición de distintas coberturas que se les puede dar, cláusulas que se les puede dar a determinados vehículos, por los cuales van a fijar que a veces se pague como mucho una sola rueda. Esto pasó por un tema de alta siniestralidad que está viendo en todas las compañías, el robo de ruedas. Entonces tenemos a veces una cobertura C ampliada, que eso nos beneficia o a muchos de sus clientes a que puedan tener cobertura de parabrisas, luneta, vidrios laterales, granizo, inundación en algunos casos. Entonces eso está bueno. ¿Y qué incluye? Robo de batería, robo de ruedas, como dijimos. ¿Qué más? Bueno, baterías, lo dije, sí, dije baterías. Los burletes, también el robo de los burletes también está incluido dentro de esta cobertura. ¿Qué no incluye? El robo del espejo, el daño del espejo, obviamente esta cobertura C. El robo de las escobillas, eso tampoco incluye. Estas son cosas, a veces de las antenas tampoco incluye, salvo que lo diga en la póliza. De las insignias tampoco incluye, salvo que lo diga en la póliza. Estas son cosas particulares que uno como productor a veces se entera una vez que le pasa. Entonces ustedes
acá hoy por lo menos se enteran de lo que excluye dentro de esa cobertura C. Bueno, y después todo riesgo con franquicia o sin franquicia o un porcentaje de franquicia, es lo que habíamos hablado, o sea, el asegurado se hace cargo hasta el monto de esa franquicia y lo demás se hace cargo la compañía de seguro. Y después está la cobertura E, por último, que es una cobertura de garage, ¿está bien? Lo que no está contemplado es la responsabilidad civil. ¿Está? O sea, no tiene contemplado el tema de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque acá el titular de esta póliza dice, no, yo tengo el auto, no lo tengo guardado en tal lugar porque no lo uso y para pagar menos y por trasladar lo que sea el incendio, el riesgo de incendio o robo, lo traslado a la compañía de seguro. Obviamente es mucho más económico este tipo de seguros. Bueno, seguro de transporte de mercadería lo vimos hace poco. Yo lo paso y casco también como para avanzar. Así vemos lo que es seguro de caución. Si nos queda un poco de tiempo lo vemos de vuelta el resumen ese, pero avanzo un poquito más, así ya terminamos con este resumen. Porque el de transporte lo vimos hace poquito y tenemos el resumen, así que aquellos que lo quieran ver, hay un video de transporte. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. Bueno, vamos con el tema de cauciones. ¿Qué es una caución? Es una garantía. Un contrato de caución es un contrato de garantía que otorga una compañía de seguros para cubrir las pérdidas producidas por el incumplimiento de obligaciones. Se me fue. Se me enojó el... Ahí está. Que otorga incumplimiento de obligaciones del tomador frente al acreedor de esas obligaciones. Sirve para el resarcimiento del asegurado en caso que el tomador no cumpla con el compromiso asumido en el contrato. El contrato accesorio al contrato principal se regula las relaciones entre el asegurado y el tomador de la garantía. Acá esto es para que ustedes tengan en cuenta un seguro de caución. Hay distintos seguros de cauciones, hay muchísimos de seguros de cauciones. Hay cauciones que son obligatorias, como este seguro de caución ambiental. Hay otras que pide la IGJ para cada contrato social, están obligados a... Que todos los gerentes tengan un seguro de caución. Tenemos el seguro de caución para exportación e importación. También tenemos caución de alquileres, que ahora es lo más común y lo que se está viendo. También tenemos cauciones de obra, que es acá donde hay una gran variedad de situaciones. Pero bueno, acá hay varias personas en el contrato y lo importante para que tengan en cuenta que por más que no se haya pagado esa caución, el asegurador está comprometido al pago. Por eso generalmente cuando se libera una caución, lo que se trata de hacer es que el cliente pague esa caución. ¿Está bien? Que el tomador pague esa caución. Entonces acá tenemos a una compañía, que es el asegurador, a un tomador, ¿está bien? Que es la persona, ¿está bien? Que necesita garantizar lo que tenga que hacer,
Después tenemos el asegurado, que es la persona en la cual se le tiene que resarcir cualquier daño sobre ese contrato específico. ¿Está bien? Hablamos de las obligaciones asegurables, se pueden clasificar como obligaciones de hacer, ejecutar alguna tarea, obra, construcción, reparación, etcétera. Obligaciones de dar, entregar alguna mercadería o servicio. ¿Está bien? Muchas veces en las obras, para que haya un cumplimiento de entrega de materiales, se hacen este tipo de cauciones. Entonces se solicita mediante una caución la entrega de estos materiales en tiempo y en forma, porque si no van a tener que indemnizar obviamente al asegurado. Obligaciones de pagar una suma de dinero, por ejemplo, alquileres de bienes muebles o inmuebles, concesión, venta de mercaderías. Para que un contrato celebrado entre personas de derecho privado sea asegurable por un seguro de caución, es necesario que entre sus cláusulas existan los siguientes elementos. Se fije un monto de la garantía y se fijen las condiciones de afectación de dicha garantía. Configuración del siniestro. Debe realizarse pasos para la configuración del siniestro. Se descarta todo tipo de litigio. 1. Imputar el incumplimiento al tomador por su culpa. Intimar extrajudicialmente al tomador para que cumpla con el pago de los montos reclamados sin resultados. Vencimiento. Los vencimientos son indeterminados y concluyen cuando todas las obligaciones del tomador, cuando se acredite que dichas obligaciones han cesado, y la comunicación del asegurado desafectando las garantías. Acá algo importante, ¿no? Obviamente cuando el asegurado esté perjudicado, obviamente le exige primero al tomador, y luego esto actúa lo mismo como en cualquier tipo de seguro. Uno tiene que hacer la denuncia cuanto antes, porque con el paso del tiempo se le dificulta más a la compañía el cobro, porque ustedes saben que la compañía va a repetir contra el tomador o los avales que haya presentado. Y la compañía, si el asegurado no declara este siniestro con un tiempo prudencial, la compañía puede no hacerse cargo de ese siniestro. Por ejemplo, en un seguro de caución de alquiler, si una persona incumple con el pago, el asegurado, que es el propietario, le dice al inquilino que pague. El inquilino dice, bueno, te pago dentro de 15 días, pero te pago. Pasó 15 días, no le pagó. Pasó un mes y no le pagó. Te pago el mes que viene, todo junto. Pasó 2 meses, no. Bueno, ahí la verdad hay una negligencia de parte del propietario en no hacer la denuncia o el reclamo ante la compañía de seguro, y ahí la compañía obviamente no lo va a indemnizar por este tipo de situación. Y otra de las cosas, que las cauciones, ¿está bien? Cuando termina la obligación que tiene el tomador frente a ese asegurado, tiene que pedirle que desafecte esa garantía, que se hace mediante obviamente una documentación donde el asegurado firma que el tomador ha terminado y ha dejado en condiciones
todo lo que haya solicitado el asegurado por esa obligación que ha tenido el tomador. Por lo cual es importante que ustedes entiendan que los seguros de caución se debe manifestar que se desafecta la garantía a través de una documentación. Generalmente, cuando hay obras, hay un registro de actas que se firma de ahí y se envía sobre ese registro de actas. En los seguros de caución de alquiler me pasó un caso que un propietario, concluyó antes del contrato, el inquilino se había puesto de acuerdo con el propietario de indemnizarlo por el tiempo no transcurrido, pero bueno, el propietario quiso avanzar con la compañía de seguros reclamando una indemnización por el resto del contrato, por lo cual lo llaman al asegurado y el asegurado presenta las pruebas. ¿Por qué esto? Porque acá el que no paga, la compañía va a repetir. De alguna manera u otra, la compañía sí va a pagarle al asegurado, pero va a tener que repetir contra el tomador o los avales que tenga ese tomador. Por eso le van a pedir en muchas ocasiones, cuando no justifique los ingresos, otros avales. Pasa que a veces cuando hay una persona que necesita un seguro de caución de alquiler, no llega a demostrar ingresos como para pagar ese alquiler, por lo cual va a presentar otro avalista, que es otra persona que puede presentar o una propiedad o un recibo o otro recibo de sueldo que garantice el incumplimiento, por lo cual van a actuar de forma solidaria frente a la compañía de seguro. ¿Existe la figura de otro aval así? Sí. Mira. Sí, pasa, y hoy más que nunca pasa, porque la verdad hoy los sueldos quedaron muy bajos y los alquileres están aumentando muchísimo, así que pasa. Bueno, la obligación del tomador tiene el deber de cumplir el contrato principal y mantener informada a la compañía el desenvolvimiento de dicho contrato principal, así como el fin de mismo, y debe pagar el premio que es esa caución. Los tipos de contratos que hay, que generalmente son de obra, ¿también? Generalmente son de obra, pero puede ser también de materiales o de mercadería. Mantenimiento de oferta, que es la obligación del tomador de mantener la oferta en las licitaciones. Esto se pide muchísimo y se arranca por ahí con los seguros de cauciones. ¿Está bien? ¿Esto qué hace? Si yo presento una oferta, tengo que cumplir, ¿está bien?, de aceptar esa oferta en la licitación. Al que me lo está licitando, le tengo que cumplir a ellos que voy a tener lo que ellos me pidieron que tenga para poder licitar. Después, el tema de la ejecución de contrato, que es algo distinto al mantenimiento de oferta. Mantenimiento de oferta va a tener que ver que tengo los valores del precio en lo cual se hace ese contrato. Y en la ejecución de contrato es el cumplimiento en un tiempo y en forma de sus obligaciones derivadas del contrato, indicando las condiciones particulares. Generalmente en ejecución de contrato, por eso cuando se solicita un seguro de caución, se solicita, además de el balance general del tomador o de la empresa tomadora, se va a verificar el contrato, porque ahí es donde va a decir en cuánto tiempo se va a terminar la obra, cuál es el monto total de la obra que tiene que cumplimentar, y en lo cual se va a hacer cargo el asegurador.
Esto tiene que ver también anticipo para acopios en contrato de obra, garantiza el uso del anticipo recibido o recibir por el tomador del asegurado. La garantía se iría desafectando a medida que el tomador realice los acopios en obra de materiales. Acá estamos hablando obras de materiales. ¿Qué pasa acá? Obviamente hay un contrato, lo que va a hacer el contratista en esta parte tiene que garantizar que la plata que le va a dar el asegurado para hacer esa obra, tiene que garantizar que lo va a manifestar a través de determinados materiales. Entonces, en caso de incumplimiento de no presentar estos materiales en obra, este acopio de materiales en obra, se ejecuta este tipo de cauciones. Esto y el anticipo financiero actúa algo parecido. La afectación del anticipo financiero es generalmente las empresas le piden al asegurado determinado valor para empezar la obra. Esto es por parte, no es que se pide el anticipo financiero del total de la obra, sino tal vez se pida el 30-40% del valor de esa obra. Y más en la situación en la que estamos de inflación, imagínense que esto se tiene que ir corrigiendo rápidamente. Después tenemos anticipos en contratos de suministros o servicios, ¿está bien? Idem del mismo anterior, pero son contratos de suministros o servicios. Situación de fondo de reparo, esto también es importante. La garantía sustituye al fondo de reparo que según la ley aplicable y la del contrato mencionado en las condiciones particulares a este está obligado a constituir el tomador. Este fondo de reparo es obviamente yo hago una obra y la obra termina siendo deficiente y bueno, yo tengo que tener garantizado un fondo para cualquier arreglo que tenga que hacer después, entonces se hace a través de esta garantía. Después tenemos otros seguros que hablamos de seguro de caución de garantía aduanera, una vez formado el cargo de la dependencia aduanera que corresponda a lo extendido en la resolución dictada en firme que establezca la responsabilidad del tomador y el monto por el cual corresponda afectar la garantía bajo la póliza de la Administración Nacional de Aduana, tendrá el derecho a requerir del tomador o al asegurador el pago pendiente. Y otros seguros que también se ofrecen son los seguros de caución por la actividad. Nosotros en lo que es productores de seguros podemos tener lo nuestro es un seguro de responsabilidad civil, disculpen, pero bueno, acá decimos en lo que son la administración de sociedades, que lo había hablado anteriormente, cauciones judiciales para empresas de turismo que son obligatorias para crédito a la importación, seguro de caución de alquileres, seguro de caución para actividades u oficio. Hay determinados oficios que obviamente piden algún tipo de seguro de caución. Después tenemos el seguro de crédito de la exportación, otorga la cobertura de ventas a créditos realizados en el mercado internacional, cubre el riesgo comercial de las exportaciones. El asegurado puede contratar adicionalmente una cláusula especial para cubrir el riesgo político, estando dentro de ese ámbito de las siguientes circunstancias: guerra civil, revolución o ocupación del territorio por fuerzas extranjeras, expropiación de confiscación, requisición de mercadería, retraso de transferencia de divisas por falta de instrucciones de gobierno, cancelación de permisos de exportación e importación, cancelación unilateralmente del contrato por el gobierno del importador. También es posible otorgar coberturas a las ventas o créditos realizadas por empresas establecidas o domiciliadas fuera de Argentina o filiales
de nuestros asegurados y que deseen cubrir sus exportaciones o ventas en el mercado local. Otros seguros de crédito, cobertura de venta de crédito realizada en el mercado nacional a personas jurídicas con giro comercial. Y bueno, creo que lo último es seguro técnico. Y lo que vemos, ¿qué cubre el seguro técnico? Dentro de las viviendas, escuelas, oficinas, fábricas, depósitos, puentes y obras civiles, trabajos previos, construcciones similares, materiales almacenados hacia bienes o a personas. Indemnización. Se indemniza los gastos para reparar los daños descontando de la franquicia y la corrección de los defectos incurridos en obra. Hay diferentes tipos de franquicia. Riesgos inherentes a la construcción, movimiento de las tierras, incluidos incendio, rayos, explosión, caída de aviones, robo, otros por impericia, negligencia, actos malintencionados o falla humana. Terremoto, movimiento sísmico, huracán, ciclón, inundaciones, adicional daños por errores durante la construcción, RC hacia bienes y a personas, remoción de escombros. Riesgos excluidos, guerra, hechos análogos, hechos dolosos, energía nuclear, daños mecánicos, eléctricos a los equipos, errores de diseño como causa del daño y gasto de eliminación de defectos. Bueno, acá el tema del seguro técnico, no sé si lo habla como un tipo de caución, porque me ha pasado tomar uno sobre errores de diseño como causal del daño. ¿Está bien? Imagínense que esto a veces uno pide una matriz de afuera, puede ser México, que traen una matriz de México y acá la traen específicamente a la Argentina para, no sé, hacer un calzado, y la verdad la matriz no era la esperada, o tuvo un error esa matriz, por lo cual se activaría este tipo de póliza. Lo que es no se lo tomaría como vicio. Claro. Ah, ok. Claro. Lo que sería seguro técnico, estamos hablando de bienes materiales, y seguro técnico puede ser equipos los equipos de DJ, de fotógrafo, equipos de construcción. Esos son seguros técnicos, también que cubre generalmente el robo, y donde ahí debemos especificar también en la cobertura en algunos momentos cómo se traslada esos bienes del asegurado. No quiere decir que porque tengamos un seguro técnico República Argentina, yo no tengo que declarar si lo lleva el titular de la póliza o lo lleva otra persona. Obviamente tiene que estar declarado. No es como que diga República Argentina vale todo. No. Tiene, digamos, sus cláusulas dentro de cláusulas particulares, el seguro técnico, donde nos va a informar que tenemos que comunicar cualquier novedad que hacemos con ese bien, más allá de que cubra obviamente República Argentina. Bueno, acá seguro de rotura de maquinarias, equipos, instalaciones, defectos de construcción, falla de material, impericia, negligencia, mala intención, fuerza centrífuga, fenómenos eléctricos, daños a los efectos de las causas de la naturaleza, exclusiones, catástrofes naturales, terremotos, tornados, maremotos, desgaste normal. Los seguros de equipos electrónicos, procesadores de datos, instrumental de medicina, laboratorio. Acá sí se ven muchos seguros técnicos, instrumental de comunicación, incendio y aliados, humo, sin gases, fenómenos eléctricos, errores y fallas de fabricación, impericia, negligencia, daños intencionales de terceros, robos, saqueos,
granizo, heladas, movimiento, nada. Y después tenemos algunos más riesgos que hay generalmente en los combinados familiares que realmente están, que son los daños por agua, inundación, pérdida de sustancias líquidas contenidas en recipientes, jugadores de golf, izamiento, rotura de regaderas automáticas, equipajes. Bueno, creo que hasta acá tenemos todo lo que es el resumen, vimos todo en general. Nos quedaría ver si nos queda tiempo, tal vez después de hacer el fin de semana este tipo de prueba de examen, nos quedaría ver el tema de las leyes, si lo podemos ver, si ustedes quieren, y tenemos tiempo, vemos si el próximo miércoles podemos avanzar con el tema de las leyes. No sé qué les parece a ustedes. Sí, estoy de acuerdo. Me parece. Así que, bueno, quedamos así por ahora. Yo creo que ahora terminamos. Y esto yo ahora en un ratito, si salió todo bien, lo subo. Así ya lo tienen todo. Y quedamos para el sábado. Perfecto, a las 4, Exacto. como siempre. A las 4. Perfecto. Bueno, Nos Gustavo, vemos. gracias. Chao, chicos. De nada. Gracias. Adiós. Nos vemos, Fernando, Diego. Sí, Chao, gracias. chao. Gracias, Gustavo. Chao, chao. Gracias, Gustavo. Gise. Gracias, Diego. De nada, de nada. Chao, chao.